La ley de Gay-Lussac fue enunciada por Joseph Louis Gay-Lussac a inicios de 1800. Esta ley establece la relación entre la temperatura y la presión de un gas cuando el volumen es constante. La presión del gas es directamente proporcional a su temperatura, sabiendo que si aumentamos la temperatura, aumentará la presión, y al contrario, si disminuimos la temperatura, disminuirá la presión, teniendo como fórmula general presión 1 sobre temperatura 1 es igual a presión 2 sobre temperatura 2. Ya. A continuación les vamos a presentar experimentos acerca de la ley de Gay-Lussac. Para este experimento necesitamos una vela, una caja de fósforos, un vaso de vidrio, un recipiente que contenga el reactivo el agua y un plato con fondo pero que sea de vidrio. Primero comenzamos a colocar el agua en el plato con fondo. Después la vela le ponemos en la mitad del plato. Con ayuda de la caja de los fósforos vamos a encender la mecha de la vela. Después de que se haya encendido la vela, le tapamos con el vaso de vidrio. Como podemos observar, la vela está prendida, pero pasan unos minutos se comienza a apagar la mecha y el agua comienza a entrar en el recipiente. Esto se debe porque existe una reacción entre el vaso y la vela, ya que el aire que existe entre estos dos se comienza a acabar porque el oxígeno se comienza a calentar y la temperatura aumenta, pero el volumen se mantiene constante. Esto se debe gracias a la ley de Gay-Lussac, ya que ésta establece que la temperatura es relacionada con la presión del gas siempre y cuando el volumen se mantenga constante. Ley de Gay-Lussac. Para este experimento lo que vamos a necesitar es un globito inflado, también vamos a necesitar un vaso de vidrio y vamos a necesitar también lo que es un platito con agua fría. Ya. Lo que primero vamos a proceder es a prender la velita. Una vez que está prendida la velita, procedemos a poner el vasito para que se caliente. Una vez que el vasito esté caliente, procedemos a poner el globito en la boca de la botella, en la boca del vaso. Y ya. Lo ponemos. Ya. Una vez que lo tenemos ahí, vamos a ponerle en el platito de agua fría. Como podemos observar, el globito no se despega del vaso. Entonces podemos decir que la ley de Gay-Lussac dice que a menor temperatura, menor presión, ya que la disminución de la temperatura del interior del vaso, al mantener en el recipiente con agua fría, podemos decir que a menor temperatura las partículas se mueven a menor velocidad e implica que se choquen, es decir, que hay menor presión. Buenos días, doctora. A continuación voy a presentar un ejercicio sobre la ley de Gay-Lussac. Los ejercicios más comunes en esta ley son 4, pero el que estaremos viendo de manera rápida es el primero, donde se pide calcular la temperatura final de un gas luego de aumentar o disminuir la presión. Pues bien, he elegido un ejercicio que plantea lo siguiente. Un gas que se encuentra a una presión de 1890 mililitros de mercurio y una temperatura inicial de 120 grados centígrados se comprime hasta llegar a una presión final de 4500 mililitros de mercurio. La incógnita es, ¿cuál será la temperatura final de este gas? Pues bien, lo primero que se hace es colocar los datos. Como
presión inicial tenemos 1800 mililitros de mercurio. Como temperatura inicial tenemos 120 grados centígrados. En esta clase de ejercicios la temperatura siempre va expresada en Kelvin, por lo que los 120 grados centígrados necesitamos transformar a Kelvin. Entonces lo que hacemos es sumar 273 y como resultado de la suma tenemos 393 grados Kelvin. La presión final es de 4500 mililitros de mercurio y la temperatura final es la incógnita. Pues bien, pasamos a la solución. Iniciemos colocando la fórmula, la cual determina la relación entre la presión y la temperatura. Entonces tenemos que presión inicial sobre temperatura inicial es igual a presión final sobre temperatura final. Como en este caso necesitamos buscar la temperatura final, procedemos a despejar, quedando de esta manera. Temperatura final es igual a presión final que multiplica temperatura inicial sobre presión inicial. Entonces reemplazamos en la fórmula y procedemos a resolver. Colocamos la presión final es 4500 mililitros de mercurio, que multiplica 393 grados Kelvin de la temperatura inicial y divide para la presión inicial, que es 1890. Mililitros de mercurio con mililitros de mercurio se van y tenemos como resultado 935.71 grados Kelvin, y eso resolvería la incógnita inicialmente planteada en el ejercicio. Muchas gracias, hasta la próxima.